Vamos a analizar esa declaración a petición propia del empresario Víctor de Aldama. Esta es la imagen, esto es lo que se ha producido esta mañana en la Audiencia Nacional después de que el empresario, al que la Guardia Civil señala como el eje corruptor de esa organización criminal que sostiene la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, logró infiltrarse, logró operar en varios ministerios de la Administración Sánchez. Una declaración que de momento ya puede tener, lo vamos a analizar también, por supuesto, desde el punto de vista jurídico, porque ya les digo, ya les adelanto, puede tener una primera consecuencia, y es que quizá Víctor de Aldama quede en libertad. Saben que está ahora mismo encarcelado por el llamado caso Hidrocarburos. En ese caso Hidrocarburos, solo la Fiscalía Anticorrupción ha pedido su ingreso en prisión de manera preventiva, y ahora, después de esa declaración, después de que Víctor de Aldama haya mostrado su voluntad de colaborar con la justicia, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido su puesta en libertad, de manera que puede producirse esa excarcelación en breve. En todo caso, vamos, ya les decía, a analizar esa declaración ante el juez de la Audiencia Nacional. Lo vamos a hacer con Mercedes Serrayer, periodista de Voz Populi, que tiene la amabilidad de acompañarnos. Mercedes, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Y que esta mañana, antes de que se produjera esa declaración de Víctor de Aldama, del empresario, ya adelantabas en Voz Populi por dónde podía ir, al menos en parte, sobre todo en lo que se refiere a algunas de esas reuniones que también en la Moncloa han dicho que eran mentira y que pueden llegar a demostrarse entre Víctor de Aldama y la esposa del presidente del gobierno. De hecho, el empresario ha confirmado esas reuniones que tú publicabas hoy. Sí, a ver, tenemos, como habéis ido enumerando, informaciones, investigaciones periodísticas, y luego tenemos también todos los informes de la UCO que reproducen dispositivos, conversaciones, WhatsApps. Entonces, lo que hemos visto hoy, pues parece que hay algunas novedades respecto a los pagos que afectarían a miembros del gobierno y del PSOE. Pero todo el resto de reuniones, encuentros, llamadas, WhatsApp respecto del Seagate, respecto al rescate de Europa y demás, esto ya, las conversaciones y WhatsApps que recoge la UCO ya mostraban bastante. Bueno, pues hoy se les ha puesto más en contexto, se ha dado algún detalle más, pero no hay en ese terreno novedades muy llamativas, porque ya conocíamos de lo que nos ha proporcionado la UCO y de lo que se ha seguido investigando también periodísticamente, ¿no? ¿Ha llegado más lejos de lo que preveías inicialmente en su declaración el empresario? Por cierto, decíamos, podía ser inminente esa excarcelación después de que haya mostrado su colaboración con la justicia, y efectivamente el juez acaba ya de ordenar la puesta en libertad de Víctor de Aldama tras esa declaración. ¿Ha llegado más lejos de lo que esperabas? Yo íntimamente quería algo así, pero sí que es verdad que la mayoría de expertos observadores y compañeros consideraban que no iba a llegar tan lejos, ¿no? Pero bueno, siempre ha cumplido las expectativas de lo que uno desearía que pasara, ¿no? Ha sido muy interesante y muy productiva esta comparecencia. Y bueno, pues hay que recordar que está asesorado por un penalista de mucho prestigio como Choclán. Y bueno, pues desde luego que no ha sido un mero trámite. En todo caso, ahora mismo la clave es si el empresario Víctor de Aldama tiene alguna prueba para demostrar las acusaciones que ha hecho, o algunas de las acusaciones que ha hecho. ¿Tú crees que las tiene? Yo entiendo que sí, insisto que está muy bien asesorado, y sobre todo estos pagos y demás es la parte que tiene más necesidad de ser sustanciada, pero insisto que el resto de sus relaciones con el gobierno y con distintos ministerios y demás, y las distintas intermediaciones que hace en el rescate de Europa, todo eso ya hay constante todo tipo de grabaciones y documentos y WhatsApps y conversaciones que tiene la UCO bien registradas, ¿no?
Otro de los detalles relevantes que apuntabas en tu información de esta mañana, insisto, antes incluso de la declaración que estamos analizando de Víctor de Aldama, es que habría mantenido algunos encuentros, incluso en la Moncloa, con la esposa del presidente del gobierno. Digo que es relevante porque, entre otras cosas, Transparencia de momento se niega a aportar información en torno a si hubo o no hubo visitas de este empresario, del que hoy ha declarado ante el juez, si hubo esas visitas a la Moncloa. Sí, sí, para otros casos sí que se informa, ¿no? Pero en este caso no, bueno, quiero recordar que hoy publicaban los compañeros del Confidencial que sí que se ha informado sobre alguna visita de Soros, ¿no? Pero bueno, el caso es que no tenemos esa información oficial, pero un estudio, investigación de todas las andanzas, perdóname la expresión muy coloquial, de Víctor de Aldama desde agosto del 18 hasta hace muy poco, pues nos muestran vamos, la famosa esto de ser el nexo corruptor y estar en todos los sitios, en todo momento, pues está en todo momento pegado a Ábalos y a Koldo y metido en todos los sitios inimaginables, en todos los viajes, muy próximo a Javier Hidalgo y bueno, con todo el papel que desempeñaron además Javier Hidalgo, recordemos también la OMT y el estudio de empresa con la promoción de la carrera de Begoña Gómez desde el 8 de agosto del 18, cuando se anuncia que la ficha del Instituto de Empresa como directora del Africa Center, ¿no? Entonces, a partir de ahí se crea esta entente para promocionar la carrera de Gómez y tenemos toda una serie de actos, eventos, que también participa Barrabés, porque Guacalúa, la empresa que patrocinaba la carrera, la Africa Center y la carrera de Begoña Gómez al final, tenía su sede en las oficinas de Barrabés en Madrid y bueno, pues se empiezan a producir todos estos encuentros. Luego tenemos el famoso evento de la OMT en San Petersburgo en septiembre del 19, donde coinciden todos. Y se siguen produciendo encuentros. Tenemos la fiesta de cumpleaños del 60 cumpleaños de Ábalos el 8 de diciembre de 2019 y a la que acuden Pedro Sánchez y Begoña Gómez y es en un restaurante de Aldama y es muy llamativo que solo 30 horas después de esta fiesta Aldama empieza a redactar la carta de invitación a Delsi para que venga a Madrid que le firma Ábalos, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya tenemos todos los intercambios que tiene, las conversaciones que tiene con Delsi, donde además hace de portavoz del gobierno y al final vemos que hace de portavoz de Sánchez, ¿no? Como contamos en esta información. De hecho, cuando ya al final la vicepresidenta de Venezuela no realiza la visita que tenían preparada para allá en Madrid, solo está en Barajas y se va a las 8 de la mañana de ese 20 de enero, entonces le manda un mensaje a Aldama a Delsi transmitiendo el malestar de Sánchez con que no haya podido fructificar esta visita, ¿no? Luego tenemos otros mensajes sobre un recibimiento que hacen a Leopoldo López, el opositor, que estuvo un tiempo en la Embajada de España en Caracas y que luego viene a Madrid. Entonces le recibe Sánchez en Ferraz. Entonces hay unos mensajes donde Aldama le dice que no se preocupen, que esto es solo no tiene ningún rango, que es una cuestión en el partido, que no tiene ningún rango gubernamental y que no había más remedio, ¿no? Que no tenemos todo este tipo de veces que vemos que hace de intermediario de Pedro Sánchez, mientras siguen los negocios con Begoña Gómez y con Javier Hidalgo, porque cuando empieza el año 20, pues empiezan a fraguar una serie de proyectos. Una que se llama Telefarmacia App, una aplicación de venta de medicinas cuestionada por competencia y por la Agencia Española del Medicamento. También tenemos una app que se llamaba Hola Pueblos, una especie de intento de conectar pueblos de la España vaciada y demás. Bueno, y todos estos negocios se mete Begoña y se encuentran. Hay varias citas en marzo del 20 y luego tenemos también los encuentros acreditados en junio y julio del 20, mientras estaba negociando en paralelo el rescate de Europa. Y en el rescate de Europa tenemos también que Aldama consigue
una llamada de Sánchez y Ábalos a Javier Hidalgo para tranquilizarle porque estaba de los nervios, porque la cosa Eso figura en el informe de la no, UCO, efectivamente, esa que llamada. acabara de fructificar, ¿no? Una relación, por tanto, que sería bastante prolífica. Hay que recordar, por cierto, en este contexto, que Sánchez nunca ha querido responder a la pregunta de cuántas veces se ha reunido él o su mujer con Víctor de Aldama. Lo dicho, Mercedes Serrayer, compañera del diario de Voz Populi, gracias por atendernos y enhorabuena por esa información en la que ya adelantabas parte de lo que después ha confirmado Víctor de Aldama en esa declaración ante el juez. Un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Julio César Herrero, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Creo que te tenemos al frío de Barcelona. No sé si hace más frío ahí en Barcelona o en la Moncloa. Yo creo que de momento hace más frío aquí y en la Moncloa se está caliente. Ese es el problema, que se está demasiado caliente. Dentro de la Moncloa, digo. Hay, Julio César, tú que sabes también mucho de esto, ¿hay algún manual de resistencia que sea capaz de superar unas acusaciones tan graves como las que ha vertido hoy ante el juez el empresario, el eje corruptor, dice la Guardia Civil de esa organización criminal? Se le pone complicado. A mí no me consta que haya ninguno, salvo que uno haya perdido ya no solamente todos los complejos, sino también la vergüenza. Cuando en política se pierde la vergüenza, mejor dejarlo, porque ya está todo echado a perder. Cuando uno ha perdido alguna de estas cosas, imagino que debe ser la mejor de las situaciones para poder aguantar lo que parece que se viene encima. Es verdad que tendemos siempre a exagerar, todo es terrible, parece que siempre se acaban las cosas y luego al final no. Lo que ocurre es que estas declaraciones que hemos escuchado de... Curiosamente, el personal lo llama el comisionista. Este señor es un empresario. El representante de un actor también lleva una comisión, pero no nos referimos a ellos como el comisionista. Debe ser porque esto queda peor, llamarlo el comisionista. No hay nada extraño en ello, siempre y cuando sea legal, claro. Digo que además de las declaraciones de este empresario hoy en sede judicial, este mismo grupo Ábside Media, ayer concretamente en La Linterna, Ángel Expósito decía, estén ustedes pendientes porque a partir del día 12 de diciembre algún informe de la UCO va a contar cosas que no se van a quedar solamente en Ábalos. Claro, si resulta que tenemos al empresario contando estas cosas, bien asesorado, no es un empresario que parece que se le calentara la boca. Es un empresario, además, bien asesorado jurídicamente. Ha tenido 41 días y 41 noches para pensar lo que iba a decir y con el asesoramiento de un abogado que tampoco es muy barato. Y además lo hace con una finalidad y es poder salir de prisión, como presumiblemente ocurrirá dentro de, seguramente en las próximas horas, porque la Fiscalía Anticorrupción le parece que sus declaraciones son verídicas y solicita que efectivamente pueda salir de prisión. Si esto lo hace con la finalidad de ayudar a la justicia, no parece razonable, aunque tenga derecho a mentir, que mienta, porque sería, creo, una estrategia muy torpe. Sería pan para hoy y hambre para mañana. Luego, si esto es así y a esto se le une lo que pueda contar algún informe de la UCO a partir del 12 de diciembre, la situación en Moncloa no es la mejor para celebrar la Navidad, como se debería. Luego está, y sabes además que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lo ha puesto encima de la mesa, la posibilidad de una moción de censura. Claro, Feijóo decía, una vez escuchada esa declaración del empresario Víctor de Aldama, si le queda algo de decencia, decía Feijóo, a Sánchez debería dimitir. Y si no es así, apelo a sus socios, a cualquiera de sus socios, como una alternativa para empezar una nueva etapa política en el país. Unas declaraciones que parece que van dirigidas casi única y exclusivamente al Partido Nacionalista Vasco, que, por cierto, apoyó la moción de censura que permitió la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez, diciendo que lo hacía por responsabilidad y porque, vistas algunas palabras de alguna sentencia judicial, se avecinaba, dijo entonces el PNV, una retahíla de procesos judiciales. No sé si ahora, por coherencia, el Partido Nacionalista Vasco va a decir lo mismo, que de momento no ha dicho nada, o todo lo contrario.
esto de pedir coherencia al Partido Nacionalista Vasco también igual es arriesgar demasiado. El Partido Nacionalista Vasco defiende sus propios intereses, que pueden ser unos o pueden ser otros, y tampoco tiene mucho problema, y así se ha venido demostrando en la historia reciente, para cambiar siempre y cuando sea beneficiado su historia. El asunto que defienden puede estar con unos, con otros, con ninguno, y a lo mejor incluso hasta con los dos a la vez. Así que confiar en el Partido Nacionalista Vasco, si cree que puede sacar algo a cambio, que esta es la línea discursiva o al menos el eje de actuación de la mayor parte de las decisiones que toma, pues en ese caso sí. Creo en todo caso que de las intervenciones o de la intervención de Feijóo hay dos partes. Una que es el cuestionamiento de la figura del presidente y el escandalizarse por lo que está trascendiendo. También es cierto que sería bueno medir el alcance de las declaraciones, porque en cualquier caso conviene no perder de vista que, aunque sería una torpeza por parte de Aldama, entiendo yo, él tiene el derecho a mentir. No parece creíble que lo esté haciendo, sobre todo porque busca salir de prisión, colaborar con la justicia. Sería un poco absurdo mentir, porque después le va a caer la del pulpo si se descubre que en realidad no está ayudando a la justicia, sino entorpeciéndola. Entonces eso seguramente debería tenerlo en cuenta, o se debería tener en cuenta a la hora de hacer manifestaciones públicas. Y luego la otra parte de la declaración de Feijóo, en donde se pone a tiro, se deja querer, pone el cartel de oiga, estoy disponible. Y ojo seguramente con la manera de contarlo, porque puede trasladar la sensación de una cierta desesperación por pillar cacho político. Entonces hay veces que van pasando las cosas o parece que se empiezan a precipitar, o podrían precipitarse cosas que no son menores, y hay veces que seguramente lo mejor, al menos desde el punto de vista de la imagen pública, política, es no perder la compostura, acompañar a los acontecimientos y ver cómo va creciendo la hierba y cómo pasa lo que tenga que pasar por delante, sin perder los nervios y demás, porque ya parece que hay cosas que se lo están poniendo algo más fácil. No sé si será definitivo, pero hombre, todas estas cosas no pasan siempre, y a estos trenes uno no se puede subir todos los días. Entonces, andar forzando innecesariamente la máquina puede trasladar una sensación de desesperación para la que en la actualidad no parece que le esté exigiendo que tenga ese tipo de actitud. Mira, ya te confirmo, Julio César, que acertabas también cuando decías que seguramente era demasiado aventurado pedirle coherencia al Partido Nacionalista Vasco. Me informa nuestra compañera Alba Gutiérrez que ya hay respuesta a esa propuesta de moción de censura por parte de Feijóo. Dice el Partido Nacionalista Vasco: es un mero recurso discursivo del PP, el enésimo, nada más. Así que no solo no aceptan esa posible moción de censura, sino que hay un zasca del PNV al Partido Popular. Vamos a hacer una cosa, Julio César. Entra a un sitio resguardado, que te den un caldo caliente y luego nos pasas la nota, que te hemos hecho esperar un ratito. Gracias, Julio César. Un placer, un gusto. Buenas noches. Un abrazo enorme. Señoría, magistrado José Antonio Vázquez Taín, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Un placer estar contigo, como siempre. Es verdad que es un placer. Bueno, tenemos que analizar contigo esa noticia de última hora, y es que el juez ha ordenado ya la puesta en libertad del empresario, de Víctor de Aldama, una vez que ha constatado con su declaración de hoy que pretende colaborar con la justicia. No sé si era algo que se esperaba, era evidente, era inminente desde el momento en el que la Fiscalía Anticorrupción, que era la única que pedía la prisión, en ese caso concreto, la prisión provisional, había pedido el levantamiento de esa prisión. ¿Es lo normal? Sí, es lo normal. A ver, cuando todo el mundo grita, la justicia lo que tiene que hacer es susurrar. Vamos a ir con calma, y es lo que tenemos que hacer, explicar las cosas. Mira, solo hay tres causas por las que se puede justificar una prisión. Primero, reiteración delictiva o posibilidad de reincidencia. Este señor ya no puede reincidir porque el gobierno ya está más que avisado. Segundo, peligro de fuga, que es lo que el juez seguramente vaya a tratar de asegurar cuando le ponga en libertad, pues quitándole el pasaporte o cualquier otra medida que se pueda adoptar. Y la tercera es la posibilidad de destrucción prueba. La posibilidad de destrucción de prueba, en este caso, con todos los dispositivos incautados y con él colaborando, pues ya también ha desaparecido. Luego, de las tres posibilidades, no tenemos base suficiente como para mantener esa prisión, y hasta la propia Fiscalía ha pedido la libertad.
¿Qué puede ocurrir, José Luis? Puede ocurrir que si después no colabora en interpretar uno por uno, porque esto simplemente ha sido la punta del iceberg, después va a tener que volver a comparecer y el juez le tendrá que preguntar por todos los correos, por todos los WhatsApp, por todas esas conversaciones que están ya encima de la mesa puestas por la UCO. Si después se ve que eso no es colaboración, pues podría revocarse esa libertad y volver a acordarse la prisión. Pero podemos interpretar, José Antonio, que la Fiscalía primero y después también el propio juez dan al menos, no credibilidad, pero sí cierta verosimilitud de entrada a parte de la declaración de hoy de Víctor de Aldama. Dicen, es verdad, está diciendo cosas que pueden ser relevantes y, por tanto, constatamos su voluntad de colaborar con la justicia y, como consecuencia, ordenamos esa puesta en libertad, ¿o no es dar cierta verosimilitud a su declaración de hoy? Es que 2 y 2 son 4, vamos a ver. Si han descartado la posibilidad de destrucción de pruebas o de alteración de pruebas, es porque creen que esa declaración que he hecho hoy es lo suficientemente coherente con las pruebas que ya tienen como para creer que no solo no las quiere destruir, sino que quiere colaborar con la justicia. Pues ese punto es absolutamente determinante, que efectivamente esa decisión lo que significa es que tanto la Fiscalía como el juez le dan verosimilitud, cierto crédito al menos a la declaración que hoy ha hecho, a esas duras acusaciones del empresario hoy ante el juez. Siguiente paso, ¿qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora? ¿Algunas de las personas a las que ha señalado pueden ser llamadas a declarar o no? Vamos a ver, muchas de las personas que han señalado están aforadas. No se puede llamar a aquellas que no lo están si esas que no lo están van a implicar a las que están aforadas. Es decir, en estos momentos el juez tiene encima de la mesa una bomba de relojería, por decirlo de una forma que todo el mundo nos puede entender, y entonces el juez puede hacer 2 cosas. Una primera, entender que ya hay base suficiente como para imputar a alguien de los que está aforados, llámese cualquiera de las personas que han nombrado, sean ministros, diputados, senadores, cualquiera de las personas que han nombrado, y por lo tanto ya entender el por sí, con su propia autoridad, que esto hay que mandarlo al Supremo o dar traslado a las partes para que sean las propias partes las que previamente a tomar la decisión informen. Pero si el juez cree que esas acusaciones tienen una credibilidad, es obligado, antes de continuar en las investigaciones, que sea ya pues el competente, es decir, el juzgado que debe juzgar los aforamientos, a los que están aforados, el que continúe con las investigaciones, porque cualquier prueba que se haga, cualquier instrucción, cualquier diligencia, cualquier investigación que se haga en esta fase, en donde ya es claro que puede haber un aforado implicado, después cuando llegue el aforamiento se puede decretar una nulidad. Entonces, ahora mismo viene una fase en donde lo que se va a recapitular es a quién ha señalado, cuántos de ellos están aforados, hay que acreditar que están aforados, quién es el competente, por lo tanto, y si todo el mundo está de acuerdo, pues elevarlo. Es mejor mandarlo al Supremo y que el Supremo te lo devuelva que practicar una prueba y que luego el Supremo te diga que es nula. Claro. Y una cosa más, José Antonio, decíamos, ha tenido una primera consecuencia, esa colaboración de la justicia de Víctor de Aldama, que es supuesta de inmediato en libertad. Pero esas acusaciones, en el fondo, yo creo que, y es lo que te pregunto, no le salen gratis en el sentido de que se autoinculpa también de algunos delitos. Cuando él se reconoce como el eje corruptor, diciendo que pagaba dinero a algunos ministros, eso es un delito. Ser el eje corruptor también es punible, ¿no? Sí, no, vamos a ver. Él está reconociendo delitos. ¿Qué ocurre? Hay una de las atenuantes, es decir, el Código Penal prevé una atenuante que es aquellos que colaboran con la justicia o el reconocimiento de los hechos. Entonces, en ese sentido, lo que está buscando es, mire, yo sé que me van a condenar, yo sé que mis penas van a ir desde este arco a este arco, es decir, imaginemos que se está jugando entre 10 y 15 años, oiga, pues voy a intentar conseguir la pena mínima, que serían los 10 años, o incluso por debajo, si yo colaboro con la justicia. Por eso, en muchos casos, vemos que aquellas personas que están entre aguas, no son ni los que están flotando ni los que están totalmente hundidos, aquellos que están entre aguas, pues se vienen a la justicia, colaboran con nosotros y se ofrecen por aquello de que esa colaboración tiene una repercusión penal que es bastante relevante y que le puede resultar muy beneficiosa a José Luis. Pues José Antonio Vázquez Taín, tenía muchas ganas de charlar un ratito contigo, así que te lo agradezco y espero que nos podamos ver pronto. Sí, eso sí, ya sabes dónde estoy y ya nos vemos de vez en cuando, ¿vale, José Luis? Un abrazo y un saludo a todos los telespectadores. Muchas gracias. Abrazo enorme, magistrado José Antonio Vázquez Taín.